Buenos días tengan todos. Hoy estamos de fiesta. Hoy estamos celebrando un acontecimiento por demás extraordinario que trajo muchos cambios, tanto en los seres humanos como en el universo entero. Hoy celebramos el Pentecostés. Y también podemos decir que este día es el día del nacimiento de la iglesia de Cristo. Hoy nació la iglesia y fue una promesa de Jesús antes de ascender al cielo, porque él ascendió a los 40 días de haber resucitado. Durante esos 40 días estuvimos estudiando en sermones pasados cómo fue preparando a sus discípulos y por tanto también a nosotros para este gran acontecimiento. Así que este año, el día 26 de mayo pasado, se celebró el Día de la Ascensión. Y 10 días después, hoy, 5 de junio, tenemos la celebración del Pentecostés. Y vamos a celebrarlo hoy. Y vamos a iniciar con este mensaje que lleva por título El legado eterno del Padre. Y bueno, pues esto lo vemos y lo sustentamos en el libro de Juan, en capítulo 14, de los versículos del 8 al 17. Y en esa escritura vemos a Jesús diciéndoles a los discípulos y por consiguiente también a nosotros que el Espíritu vendrá y continuará su obra de intersección a nuestro favor, viviendo en y con nosotros una vez que Jesús ascienda, manteniendo nuestra relación con el Padre. Vean qué hermoso. Y bien, vamos a dar inicio a este mensaje y recordando que el tema de la semana es el espíritu que sostiene. Comenzamos. Hermanos, ¿quién puede contestar esta pregunta? Hermano, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra legado? Bueno, en la iglesia o en una organización o en una empresa o simplemente para sustentar tu plan de vida, has participado en la construcción del legado. ¿Y qué es el legado? Bueno, un legado, o podemos definirlo como el proceso de pensar en cómo lo que estás haciendo impactará a las generaciones futuras aún después de que dejes este mundo. Y así que en la creación de legados te preguntas a ti mismo o a tu organización cuál será el impacto a largo plazo de tu trabajo o de tu vida y cómo vas a mantener lo que se necesita para que suceda más allá de equipos y proyectos actuales. Antes de ir a la escritura, les quiero leer una historia. ¿Ustedes han visto la película Ciudadano Kane? Bueno, voy a leer algo acerca de Ciudadano Kane, que dice así. Sin una visión para el futuro, podemos encontrarnos al final de proyectos y metas a largo plazo insatisfechos e incompletos. Y este tema está resumido en la primera película de Orson Welles, que se llama Ciudadano Kane o Citizen Kane. Este film trata sobre un magnate de los medios, rico y amargado, que muere al comienzo de la película. Y justo antes de morir dice, Rosebud. Y el resto de la película se cuenta en flashback cuando un periodista entrevista a su amigo y a sus socios comerciales para tratar de adivinar a qué se refería con Rosebud. El periodista falla, pero en el proceso de la película queda claro que Kane no era un hombre feliz. Todo su éxito y fortuna habían quedado en nada. Pero en la toma final de la película se revela que Rosebud era un juguete con el que había jugado por última vez cuando tenía 8 años,
antes de comenzar a tener todo su dinero. Así que el mensaje de la película es claro. La riqueza de Kate no le trajo felicidad, sino todo lo contrario. Su legado no tenía valor. Había construido un imperio que perduraría más allá de él, pero era el legado que pensaba que quería él mismo, no el que realmente importaba. Esto es importante que lo veamos, hermanos. Y la verdad es que cualquier legado que persigamos fuera de participar con Jesús no vale lo que suponemos y no es el legado que realmente importa. Pero vamos a ir a nuestra escritura de hoy. Y en ella vemos a Jesús hablando a sus discípulos sobre su legado, el legado eterno del Padre, y lo que deben esperar una vez que haya ascendido al Padre. Es que el legado del que habla Jesús no es uno construido de oro y plata, sino de relaciones que se extenderán hasta la eternidad. Y aquí Jesús señala la increíble transformación en la que participarían los discípulos cuando el Espíritu Santo viniera en lenguas de fuego en Pentecostés, en un día como hoy. Así que vamos a comenzar a leer la escritura de Juan 14, del 8 al 17, que dice así. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Amén. Como podemos ver, el contexto de nuestro pasaje es la conversación y las oraciones de Jesús con sus discípulos en la última cena. En esta maravillosa sección del Evangelio de Juan tenemos el registro más largo de Jesús hablando en las Escrituras. Y aquí Jesús está dialogando con Tomás, quien está tratando de entender la idea de que Jesús les está diciendo que se va, como dicen los versículos 5 y 6 que no vamos a leer en este momento. Y Tomás tiene preguntas. ¿A dónde vas? ¿Y cómo llegamos ahí? Y en respuesta Jesús lo dirige al Padre, a quien ahora conocen y lo han visto porque han visto a Jesús. En este momento es un concepto difícil de entender para ellos. Así que ahora interviene Felipe y pide que le muestre al Padre, como ya leímos. Su pedido de que el Padre se les revele es comprensible. Todo el concepto de la Trinidad es algo que apenas están comenzando a comprender. Y de hecho, gran parte de nuestra comprensión del ser trino de Dios se encuentra en los capítulos que siguen a esta pregunta. Podemos leerlos posteriormente. Y es que este discurso es clave para el ministerio de Jesús. La venida del reino de Dios es sinónimo de la autorrevelación de Dios a través de Jesús. Dios quiere ser conocido por nosotros y Jesús nos lo da a conocer. Pero si Jesús les hubiera dicho todo esto en pasajes anteriores de su unidad con el Padre y luego ascendiera al cielo después de su resurrección, ¿cuánto tiempo habría pasado antes de que olvidaran los elementos clave de lo que habían aprendido?
¿O cuánto tiempo pasaría antes de que el discurso en el aposento alto, la noche en que Jesús fue traicionado, se volviera confuso y poco claro? ¿O cómo podría sostenerse esta revelación, la clave de nuestra relación con Dios? Y es que Dios hizo una provisión para esta eventualidad. Veamos versículos 25 y 27 de Juan 14. Dice así: todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como lo da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Amén. Como podemos ver, eh, la venida del Espíritu Santo es lo que va a sustentar las palabras de Jesús a pesar de nuestras memorias defectuosas y de nuestros corazones errantes. Y es en este contexto que Jesús presenta a la tercera persona de la Trinidad. La descripción del Espíritu Santo aquí es reveladora. El Espíritu Santo es otro abogado. Y surge la pregunta, y bueno, ¿y quién fue el primero? La dejamos en el aire. El discurso que Jesús comparte con los discípulos es un relato teológico de cómo Él ha estado intercediendo por ellos ante el Padre, culminando en su oración en Juan 17, donde ora por los que el Padre le ha dado. Y ya lo vimos en el sermón pasado de hace una semana. Y Jesús les asegura que el Espíritu Santo viene a sostener y a continuar la obra que Él comenzó y no cesará. Está sosteniendo el legado que Jesús creó en el nuevo pacto con su sangre. Y como podemos ver en un día como hoy, en Pentecostés, el Espíritu descendió sobre los discípulos y de acuerdo con la voluntad del Padre, continuó y continúa la obra de abogar en favor de la humanidad después de la ascensión de Jesús. Y bueno, y también continúa la obra de la revelación. Así que las preguntas que asaltaban a Tomás y a Felipe se hicieron comprensibles con la presencia del Espíritu Santo en ellos. Y bueno, es también con la presencia del Espíritu Santo que Jesús promete que haríamos cosas aún mayores. Si nos damos cuenta, este pasaje se toma con frecuencia en el sentido de milagros. Y se supone que Jesús se refería a ellos cuando habla de sus obras. Sin embargo, sus obras milagrosas no son sus mayores logros. Sabemos que su obra mucho mayor es la revelación del Padre, la redención de la humanidad, la sanidad de su pueblo quebrantado. Así que su obra mayor es la proclamación del año del favor del Señor. ¿Recuerdan esa escritura? Todas estas son obras más grandes que incluso resucitar a Lázaro. Ahora, estas son obras que continúa el Espíritu Santo a su venida a través de los discípulos y lo podemos constatar en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vamos a leer ahí los versículos 36 al 41 que dice así. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Amén. ¿Se dan cuenta? Es que esta primera obra que realizaron los discípulos al recibir el Espíritu Santo en Pentecostés fue la continuación de la declaración de Jesús del reino de Dios. Los pescadores y recaudadores de impuestos, los guerrilleros y los verdaderos israelitas se habían convertido en oradores y predicadores, porque eso eran los discípulos. Y por el poder del Espíritu Santo, sus palabras encendieron la chispa de la fe en 3,000 creyentes después de una sola proclamación del Evangelio. Amén.
Así que el poder de convicción del Espíritu Santo había cumplido las promesas de Jesús a sus discípulos. Y el libro de los Hechos sigue diciéndonos que continuaron en estas grandes obras, incluidos los milagros. Y aún más poderosamente, una nueva forma de vida desinteresada. Así que las ataduras egoístas del pecado fueron rotas. Y el Espíritu Santo aseguró que el que no pudiéramos ser atados por el pecado nuevamente. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, sabiendo entonces que se acercaba Pentecostés, Jesús le dijo a los discípulos, y claro, también a nosotros, que el Espíritu Santo continuará su obra de unirnos con el Padre. Y vemos también que Jesús trajo a la humanidad a sí mismo en la cruz y ascendió completamente divino y completamente hombre, permitiéndonos entrar en el mismo ser de Dios. Así que Él nos asegura que el Espíritu Santo vive en nosotros y está con nosotros. Y entonces la presencia del Consolador asegura que nuestros corazones no se turbarán. ¿Lo crees así, hermano? Si lo crees así, alégrate y di amén. Y bien, ahora el lenguaje meramente teológico, estamos de manera limitada participando de la pericoresis de Dios, llegando a conocer y amar al Padre a través de Jesús y por el Espíritu Santo. Pericoresis es la palabra que define cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu moran entre sí en perfecta armonía. Y ahora que el Espíritu está en nosotros, pues también nosotros estamos a punto de morar en el ser interior de Dios. ¿No te emociona eso, hermano? Vean cuánto amor nos tiene el Padre para que a través de Cristo podamos disfrutar y podamos estar y tener el privilegio de estar allí en el mismo seno de Dios. Y como Jesús le dijo a Tomás, ha ido a preparar un lugar en la casa del Padre y está listo y esperando, y por la guía del Espíritu Santo estamos camino a casa. Hermanos, este es el legado que construyó Jesús y se sigue construyendo. Es nuestro legado. Y participar con Jesús en el trabajo que está haciendo. Así que es un gran privilegio. Y el Espíritu Santo nos enseña, nos consuela y nos señala continuamente la relación a la que hemos sido invitados en y con el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿No te emociona, hermano? Y como cristianos sabemos que nuestro legado no se trata de la acumulación de riqueza o cosas. No, nuestro legado más importante es nuestra relación con Jesús. Una relación que Él prometió a sus discípulos y a nosotros también, que vendría a través del Espíritu Santo. Y bueno, esta promesa se cumplió en Pentecostés, o sea, en un día como hoy, y continúa hoy y para siempre. Amén. Pues ese es el gran legado que Jesús nos deja, una relación perfecta, eterna, íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Demos gracias. Bendito Padre y amoroso Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta revelación tan hermosa, esta revelación tan grande, tan trascendental. Padre, aquí estamos. Tú nos conoces, sabes que hay en nuestro corazón y todos estamos dispuestos a seguirte, a disfrutar de tu presencia, a hacer el trabajo, a hacer la obra que tú empezaste, a llevar a cabo ese legado que tú nos dejaste, el legado del Padre que consiste en establecer relaciones perfectas de amor, de intimidad, de gracia y de poder en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en tu nombre, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad, Señor. Amén.